Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús, orando que se encuentren bendecidos, protegidos, proveídos, descansando en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor. Continuamos en nuestro estudio a través de la Biblia, específicamente en el libro de Romanos, capítulo 11. Abordaremos esta mañana los versos 11 al 15 y hablaremos de este tema que no necesariamente con palabras se describe en estos versos, pero que es importante que entendamos esto como doctrina bíblica. Hablaremos acerca de la providencia de Dios, cómo es que ciertas cosas suceden y por qué suceden y cuál es el resultado y todas estas cosas, cuando vemos el control que Dios tiene sobre todo lo que existe. Es importante que entendamos un poco acerca de esta doctrina para que nos dé un mejor entender de por qué ciertas cosas que sucedieron en el pasado o cosas que suceden en el presente y luego vamos a ver en el futuro o hemos visto ya que eventos, situaciones, cosas que sucedieron y Dios, porque Él es Dios, las ha usado para no solamente traer honra y gloria a su nombre, pero para bendecir a su pueblo. Entonces, detrás de todo eso, es importante entender esta doctrina de la providencia de Dios. Pero particularmente en este caso, porque vamos a hablar de dos puntos específicos. Uno, la transgresión de Israel y número dos, la salvación de los gentiles. Desde el punto de vista netamente humano, vemos a través de la Biblia y en los evangelios la crucifixión del Hijo de Dios y vemos que obviamente entendemos lo trágico de ese evento, lo difícil, lo doloroso, el dolor y el sufrimiento que tuvo que encarar nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y la hazaña con la que fue tratado y la malicia y el odio que tenían los líderes religiosos en Israel contra de nuestro Señor y luego la participación de los romanos en este asunto y las grandes multitudes que gritaban crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero a la vez también vemos el resultado de esto y Pedro en el primer mensaje en el libro de los Hechos dice, sí, ustedes lo entregaron por testimonio de hombres malvados, prácticamente es lo que dice. Mas dice, esto era de acuerdo al plan de Dios. Entonces, es ahí donde tenemos esta oportunidad de aprender un poquito acerca de la providencia de Dios. Y lo miraremos desde esa perspectiva y veremos, wow, grande es nuestro Dios. Porque a la luz de los acontecimientos de la actualidad podemos pensar, ¿qué pasa aquí? ¿Acaso Dios ya no está en control de todo? ¿Acaso toda esta maldad y esta inmoralidad y esta ola de crimen y de vandalismo y de violencia ha rebasado el control de Dios? Por supuesto que no. Entonces, Dios tiene una manera muy distinta de ver las cosas desde su perspectiva. Y Dios tiene un propósito muy único para cada situación en la vida. Así que vayamos delante de Dios en oración y luego continuamos entonces con nuestro estudio, orando como siempre, invitándoles a que si tienen alguna petición de oración nos los hagan saber por medio de un texto ahí en la página de Facebook, pueden hacerlo. Mándenos decir dónde se encuentran y cómo podemos orar por ustedes y será un privilegio de este servidor suyo poderles presentar estas oraciones y juntos presentar las oraciones delante del trono de Dios y que Él en su gracia y en su misericordia conteste de acuerdo a su voluntad. Bendito Dios, en el nombre de Jesús les damos gracias, Señor, por esta mañana en que podemos continuar en nuestro estudio a través de la Biblia. Pedimos, Dios, que al abrir nosotros las páginas de este libro que llamamos la Biblia, usted ya esté trabajando en nuestro corazón y que sea receptivo, abierto, Dios, a su verdad. Nuestros ojos atentos a lo que está escrito, nuestros oídos pendientes de lo que usted quiere decirnos, Señor. Y dispuestos, Dios, no solamente a recibir, pero también a obedecer, aplicando así su verdad a nuestro diario vivir.
agradándole a usted en todas las cosas, pidiendo perdón en las que fallamos y trayendo honra y gloria a su nombre, porque usted es digno. Usted solamente es digno de honra y gloria. Y le damos pues las gracias, Señor, por esta oportunidad. Mientras nos disponemos a estudiar, que usted por su Espíritu Santo nos enseñe. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de la gracia de Dios y hablábamos de lo maravilloso que es confiar en las promesas de Dios y saber que no es una carga en nuestros hombros, una carga pesada de martirizarnos y de atormentarnos diciendo, es que tengo que hacer, es que debo hacer esto, pero relacionarnos con Dios por su gracia y saber que si en su gracia Dios decidió salvarnos y por su misericordia nos ha perdonado, entonces podemos nosotros descansar en la provisión de su gracia, sabiendo que el Señor hará de acuerdo a su voluntad de nosotros. No quiere decir que eso es una licencia para sentarnos ahí y desobligadamente esperar a ver cómo se llevan a cabo las cosas. No, esa es una gran motivación para nosotros vivir en santidad. Tito capítulo 2 nos dice, la misma gracia que nos ha salvado es la misma gracia que nos enseña a vivir una vida piadosa. Entonces, con eso como perspectiva, leemos los versos que vamos a analizar esta mañana. Capítulo 11, verso 11 en el libro de Romanos dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión, la transgresión del pueblo de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, Pablo dice esto, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? No quiero tomar el verso 16 en adelante porque ya entraremos ahí acerca de cómo Dios ha injertado olivos o ramas de olivo silvestre en el olivo natural. Y no queremos entrar en esos detalles porque necesitamos más tiempo. Entonces lo vamos a dejar hasta el verso 15 solamente. Y la pregunta del verso 11 dice Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Ahora esta es la tercera pregunta del capítulo 11. La primera pregunta del capítulo 11 es en el verso 1 que dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta, no, de ninguna manera. La segunda pregunta es en el verso 7. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaban Israel no lo han alcanzado? Tercera pregunta, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? Ahora, tropezar aquí no es tropezar para una caída definitiva. Es un pequeño tropiezo solamente. Pero la otra palabra que es importante, tropezar ligeramente, y la otra es caer. Aquí la pregunta en el lenguaje original sería de esta manera. ¿Ha tropezado el pueblo de Israel de manera definitiva? ¿Tropezó Israel de modo que ya no hay esperanza de su recuperación? Esa es lo que la pregunta originalmente intenta comunicar. ¿Tropezó Israel al punto de que ya no se recuperará? Eso es la implicación. Ahora Pablo va a decir enfáticamente, por supuesto que no, en ninguna manera. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo a este punto? Las semanas anteriores hemos tocado el mismo tema. Volvemos a repetir, capítulo 9, Israel fue elegido en el pasado. Capítulo 10, Israel ha sido rechazado, puesto a un lado, en ese sentido, en el presente. Capítulo 11, Israel será restaurado en el futuro. Y Pablo va a traer estos argumentos y poderosamente los presenta. En el principio del capítulo 11, Pablo presenta los argumentos de decir, ¿desechó Dios al pueblo de Israel? Y Pablo dice, por supuesto que no.
Evidencia número 1, dice, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. Si Dios desechó al pueblo de Israel para siempre, entonces dice, ¿cómo explicas que yo estoy aquí? Número 2, no solamente que Pablo es evidencia número 1, pero Pablo dice, aún en los días de Elías, los días de Elías eran días marcados por severa, pero profunda idolatría en el pueblo de Israel. Por eso la confrontación de Elías con los 400 y tantos profetas de Baal, porque el pueblo estaba sumergido en idolatría. Pero aún en medio de esa idolatría, cuando la esposa del rey acá va a perseguir a Elías para matarlo, Elías se esconde en la cueva y dice, ¿por qué estás aquí, Elías? Dice, Señor, porque yo soy el único que he quedado. Todos están en contra de ti, nadie te sigue, nadie te cree, Señor, yo soy el único. Y Dios le dice, no, Elías, tu información está completamente errónea. Yo tengo 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Tú no eres el único. Y hablábamos la semana pasada. Y ellos, dice, han sido elegidos por gracia. No lo merecen, no se lo ganaron. No es por esfuerzo humano, por gracia. Pero eso quiere decir que ellos entonces, si fueron elegidos por gracia, es porque por fe creyeron que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y la evidencia número 3, en el tiempo que Pablo escribe, dice, y hoy mismo, tiempo presente para Pablo al momento de escribir la carta, que estamos hablando de los años 56, más o menos 58, algunos dicen hasta 60, qué sé yo, entre los años 50 a 60, cuando Pablo escribe la carta de los romanos, Pablo dice, en este tiempo, en esta actualidad, Dios todavía tiene un remanente. Entonces, ¿desechó Dios al pueblo de Israel para siempre? No. ¿Desechó Dios al pueblo de Israel en su totalidad? No. Y la evidencia está ahí. Entonces, pero tienes que entender que el hecho de que hay un remanente es porque ese remanente fue escogido por gracia. No lo recibió Dios porque eran los que más cumplían la ley, no, es por gracia. Ya vemos que Israel buscaban relacionarse a Dios por medio de su esfuerzo, por practicar, por obedecer, no en su totalidad, ya sabemos. O sea, vienen a Dios por medio de las obras y Dios dice, no hay manera. Todo aquel hombre que quiere relacionarse a Dios debe hacerlo por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es por fe en Cristo Jesús, no por obras. La ley no nos puede justificar delante de Dios, solamente la fe en Cristo Jesús. Entonces, habiendo cubierto todas esas bases, Pablo entonces llega a esta otra interrogante. ¿Cayó Israel al punto de que ya no hay esperanza de recuperación? Por supuesto que no, dice Pablo. Por supuesto que no. Y es aquí donde entra este tema. Pero dice, sino que por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿Cómo empezamos a entender este punto aquí? Bueno, leyendo el Antiguo Testamento, entendemos más con claridad lo que Pablo está tratando de decir aquí. En el libro de Amos, en el capítulo 3, verso 2, el Señor dice acerca del pueblo de Israel, dice, a Israel solamente he conocido. Y la palabra ahí es de manera íntima. Entonces Dios en su corazón tiene un lugar muy especial para el pueblo de Israel. Muy especial. En el capítulo 11 aquí dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Ahora, conocer aquí no es de que cuando el Señor dice en Amos capítulo 3, verso 2, a Israel solamente conocí. No es que Dios dice, yo no sé que hay otra nación en el mundo. No es eso, conocer en ese sentido. La palabra conocer en el Antiguo Testamento en múltiples ocasiones tiene esta connotación de intimidad. Y conoció a Adán, a Eva, su mujer, y ella dio a luz a un niño, ¿verdad? Entonces, conocer es intimidad. Dios dice, a Israel conocí a un punto de relación íntima.
no con otras naciones, solamente con Israel. En Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 8, dice el Señor, y no es que Dios amó a su pueblo porque eran algo espectacular o brillante o lo más, no, porque Dios predeterminó amar a este pueblo. Dios hizo su decisión de amar de manera íntima al pueblo de Israel. Entonces es incongruente que si Dios nos dice todas estas cosas, y muchos otros versos, obviamente, son solamente un par de tantos versos que hablan de cómo Dios predetermina amar al pueblo de Israel de manera íntima, como ninguna otra nación. Incongruente entonces es pensar que Dios determinó amar al pueblo de Israel solamente para después deshacerse de ellos. Dios no es así. Dios no cambia. Dios es en su carácter absolutamente perfecto. Dios no cambia de opinión. Ahora bien, aquí viene el punto de entender. Cuando Dios hace una promesa entonces al pueblo de Israel, Dios va a cumplir su promesa en su totalidad, independientemente del estado actual de Israel hoy en día o de la manera en que Israel ha fallado. Dios va a cumplir su promesa porque detrás de la promesa de Dios está su carácter. Detrás de la promesa de Dios está su integridad. Detrás de la promesa de Dios está su santidad. Y nada tiene que ver con el accionar del pueblo de Israel. Dios determinó amar íntimamente al pueblo de Israel. Ahora, no quiere decir que en su totalidad Israel le dio la espalda a Dios. No. A través de toda la historia del pueblo de Israel, cuando la nación en términos generales rechazaba a Dios, siempre había un pequeño remanente. Y eso tenemos en todos los libros del Antiguo Testamento. Un pequeño remanente que siempre buscó a Dios. Así fuera un individuo. Entonces Dios nos está hablando y nos está diciendo, por supuesto que no. ¿Ha tropezado Israel al punto de que ya no se puede recuperar? Por supuesto que no. Y no porque Israel sea hábil, no porque Israel sea poderoso, no porque Israel tenga la manera. No, porque Dios tiene un remanente y Dios hizo una promesa que Él va a cumplir porque su carácter, porque su integridad, porque su santidad están detrás de esa promesa. Y Dios va a trabajar con ese remanente. Entonces, ya vemos la promesa de Dios en términos generales. Obviamente sabemos la promesa de Dios que le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 12, se los leo para que se recuerden y se darán cuenta que continuamente regresamos a Génesis porque es el principio de todas estas grandes verdades y estas grandes promesas. Bueno, la promesa a Abraham originalmente dice así: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, esa es la bendición. ¿Hizo de Israel una nación grande y poderosa? Sí. En los tiempos de Jacob, los hijos de Jacob vendieron a uno de sus propios hermanos, a José, como esclavo, que fue llevado como esclavo a la tierra de Egipto. No sabiendo ellos que Dios iba a usar esas circunstancias para bendecir al pueblo de Israel. Hay un hambre en la tierra y eventualmente José va a venir a ocupar el lugar de alta autoridad en la tierra de Egipto. Y Faraón lo ve con gran favor a José y lo pone en una posición de autoridad. Cuando hay tanta hambre, los hermanos, los hijos de Jacob, van a ir a Egipto a buscar alimento. ¿Y con quién se dirigen? Con José. Y José los reconoce a ellos, pero ellos no reconocen a José. Y a través de una serie de circunstancias, después últimamente el pueblo, la familia entera de Jacob van a mudarse a vivir en Egipto bajo la provisión, obviamente, de José, que está en gran autoridad. Después se va a revelar a ellos y ellos van a decir que hicieron mal y todo eso. Y José va a decir una de las grandes bendiciones en el Antiguo Testamento. Dice, lo que ustedes hicieron por maldad,
Dios lo utilizó para bien. La providencia de Dios. Ustedes pensaron venderme como esclavo, mas Dios me trajo aquí para salvarles la vida. Y a la gente de Egipto, obviamente. Pero el pueblo de Israel tienen estas promesas. Van a vivir en Egipto por 400 años. Y al momento que salen de Egipto, porque Dios los va a venir a liberar de Egipto, los va a sacar de Egipto, ya no son 70 personas que llegaron a vivir a Egipto, ya son algunos más de 1 millón de personas, pues nos creen que hasta 3 millones. Y empiezan su peregrinar por la tierra del desierto, hasta que llegan al monte Sinaí. Y allí Dios les va a dar los 10 mandamientos por medio de Moisés. Y después de una serie de situaciones y circunstancias van a seguir en su recorrido y van a por fin entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y van a recibir esa tierra que Dios les da, no porque se lo merecen, no porque se la ganaron, porque Dios hizo esta promesa. Te voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y haré de ti una nación grande y poderosa. Pero falta. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya no estamos hablando del pueblo de Israel, de 70 personas que ahora son más de 1 millón, no. Estamos hablando de ese pueblo de Israel que van a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, se van a instalar en la ciudad de Jerusalén, eventualmente van a construir un templo en los días de Salomón. Y era para que fueran testimonio al mundo entero de que el Dios de Israel es el Dios vivo y poderoso, el Dios que creó todo lo que existe, y que las naciones del mundo pudieran venir a Israel a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero como las caricaturas, no fue así. Por la desobediencia, por la idolatría, por la inmoralidad en que cae el pueblo de Israel. Una vez que muere Salomón, el reino se divide y queda dividido 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. En el año 722 a.C., los asirios van a invadir el territorio de Israel y van a devastar, pero sí severamente, a las 10 tribus del norte. Mal, feo. Y aún ya 10 tribus del norte prácticamente desaparecen, aunque para Dios nunca desaparecieron. Dios sabe dónde están, quiénes son y qué pasó con ellos. Y solamente quedan las 2 tribus del sur, representados pues obviamente por Judá y por Benjamín. Y es ahí donde en el sur se encuentra la ciudad de Jerusalén. Ahí todavía está el templo. Pero así como Dios trajo a los asirios, porque Dios usó a los asirios para juzgar la idolatría del reino del norte que se había dividido, ahora Dios va a traer a Babilonia para juzgar la idolatría del reino del sur, concentrado en la ciudad de Jerusalén. En el año 586 a.C., Nabucodonosor va a entrar y va a destruir el templo y va a llevar en cautividad a miles de judíos a vivir por 70 años en Babilonia como castigo por su desobediencia y rebeldía delante de Dios. Pasados 70 años regresarían a la ciudad de Jerusalén, a Israel, y bajo el liderazgo de Esdras, de Josué, de Zerubabel, van a reconstruir no solamente el templo, pero la ciudad también. En los días de Ageo y estas profecías y Zacarías, y van a volver a tener un segundo templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Es ese segundo templo que el rey Herodes va a venir y va a modernizar en cierta manera, va a ampliar. Lo va a construir de ser un templo pequeñito en los días de Zerubabel, de ellos, y lo va a construir en un gran templo, el templo de Herodes. Es a ese templo a donde va a venir Jesús, el Mesías. Es ese templo que Jesús lo va a ver cuando le dicen los discípulos, mira estos edificios. Es ese templo del que dijo Jesús, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Es ese templo, el tercer templo. En realidad es el segundo templo.
pero restaurado. Es ese templo del cual Jesús diría, no, el segundo templo, pues para que no hagamos confusión, el segundo templo, pero reconstruido y ampliado por Herodes. Es ese templo que Jesús diría, va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70, después de Cristo, vendrían los romanos bajo las órdenes del general romano Tito, entrarían en la ciudad, saquearían la ciudad, encenderían el templo y quedaría lo que es hoy día, solamente ruinas. Entonces, todos estos acontecimientos, todos estos eventos históricos y comprobables y todas estas cosas que han sucedido a través de todos los años. Y la pregunta es, ¿desechó Dios a su pueblo a punto de que ya no hay recuperación? Pablo, en los tiempos que escribe, no ha sido destruido el templo. Pero lo que sí ha sido destruido y que ha sido, no destruido, pero golpeado severamente, no destruido, debo corregir, pero golpeado severamente es la presencia de la iglesia. Nadie puede destruir la iglesia de Cristo Jesús, pero la iglesia que comenzó con 120 personas, y que en capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice que vino el Espíritu Santo sobre de ellos y fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas y hubo un gran mover del Espíritu, y el primer mensaje de Pedro en esos días va a traer 3,000 personas que se convierten a Cristo Jesús, y una iglesia de 120 pasa a ser una iglesia de 3,120 y tantas personas en solamente cuestión de días. La iglesia es fuerte. Pero ni siquiera llegamos al libro de los Hechos, capítulo 8 y capítulo 9, cuando ya vemos que hay gran persecución contra la iglesia. Y por cuestión de esa persecución en contra de los cristianos en Jerusalén, la iglesia va a tener que esparcirse. Cuando llegamos al capítulo 13 del libro de los Hechos, ya el evangelio está siendo llevado a los gentiles. Pablo y Bernabé salen en su primer viaje misionero y a donde quiera que van buscan una sinagoga primero, y cuando los judíos rehúsan escuchar el evangelio se vuelven a los gentiles, y de ahí en adelante comienza a venir una gran cantidad de gentiles a la fe en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y la iglesia, que predominantemente era judía, ha ido disminuyendo, y ahora la iglesia que ha comenzado a recibir y a extender brazos abiertos a los gentiles, se ha ido volviendo predominantemente gentil. Y aquí estamos 2,000 años después. Y el porcentaje de judíos que se han convertido a la fe en Cristo Jesús es muy mínimo comparado con el porcentaje de gentiles que han venido a la fe en Cristo Jesús a través de la historia en el mundo entero. ¿Por qué estoy haciendo este ensayo histórico? Porque tenemos que entender estas cosas desde esa perspectiva para que podamos ver cuando aquí dice en ninguna manera, pero por su transgresión, por la transgresión de los judíos, vino la salvación a los gentiles, pero aquí viene el punto, para provocarles a celos. Si recordamos Génesis 12, dice Dios que y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Era Israel el vehículo que Dios quería usar para llevarle bendición a todo el mundo, y que el mundo entero venían a Israel a adorar al único y verdadero Dios por el testimonio del pueblo de Israel. Pero lejos de eso, Israel, en vez de volverse para un testimonio de la gracia de Dios, Israel se enamoraron de los dioses paganos, adoptaron las culturas de las naciones paganas, se mezclaron en la inmoralidad de las naciones paganas, y terminaron siendo más paganos que los paganos, insultando y ofendiendo a Dios, que es santo, santo, santo. Y Dios en su misericordia ha cambiado las cosas de manera tal que hoy en día no son israelitas alcanzando a los judíos, a los gentiles, hoy son los gentiles compartiéndole y alcanzando y orando, intercediendo por los judíos para que se arrepientan y vengan a la fe en Cristo Jesús. Miren si eso no es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Espero que me hayan más o menos seguido este breve recuento histórico.
Porque Pablo va a hacer el punto enfático aquí, va a decir, no es que Dios ya desechó para siempre a Israel. No. El rechazo de Israel en el presente no es total, y el rechazo de Dios hacia Israel en este presente tiempo no es final. No es total porque hay un remanente de israelitas que han venido a la fe, y no es final porque Dios en el futuro va a restaurar a Israel y va a hacer lo que Dios quería que Israel fuera desde todo el tiempo. Dios quería que Israel fuera el vehículo con el cual Dios vaya a traer bendición al mundo entero. Entonces vamos al libro de Apocalipsis, ya al final de todas las cosas, y viene Jesús en su segunda venida, va a rescatar al pequeño remanente de Israel. Una tercera parte de Israel van a ser salvos durante la gran tribulación. 2/3 partes van a morir lastimosamente. Los judíos que sobreviven la gran tribulación y que son rescatados, salvados y protegidos por Cristo Jesús en su segunda venida, entrarán al reino de los 1000 años vivos. Y nosotros, la iglesia, que hemos venido con el Señor Jesús en su segunda venida, la segunda venida, no el rapto sucede 7 años anterior a eso. Nosotros, la iglesia que estábamos con el Señor Jesús durante estos 7 años de gran tribulación, hemos venido ahora con el Señor Jesús en su segunda venida y vamos a gobernar, pues, en cierta manera, para que me entiendan, con Él durante estos 1000 años. Pero el reino del milenio, su base principal es en Israel. Y Dios va a gobernar con un pueblo de judíos en Israel. Los judíos van a ser el lugar desde donde, y la gente con que Dios va a obrar y va a regir al mundo entero. Y nosotros juntamente con ellos, con Dios, con Jesús. ¿Qué era lo que Dios quería desde el principio? Entonces, entendamos esto desde esta perspectiva. Ahora, déjenme les comparto, eso es lo que quise decir. Hay veces en la narrativa sí hay que contar de ciertas cosas, pero cuando tenemos la Biblia no hay que contar, hay que leer, hay que compartir. Les comparto este pasaje para que no se me vayan a confundir. En el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, comenzando en el verso 15, escuchen esto, porque esto nos va a ayudar en lo que estamos tratando de entender. Capítulo 14 del Evangelio de Lucas dice en el verso 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta es una conversación entre Jesús y una persona en donde están ahí en una comida, una cena. Entonces Jesús le dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, verso 21, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Verso 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo, en ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Lo he oído y por eso les comparto esto, que dicen, cuando Dios... La invitación para esta cena era al pueblo de Israel originalmente. Pero cuando ellos pusieron todas estas excusas, Dios tuvo que recurrir al plan B. Cuando Israel dijo, no voy a ir a la cena, Dios dijo, pues entonces, ¿ahora qué hago? Resolvamos este asunto. Plan B, traigan al que encuentren.
Lo he oído de esa manera, por eso les digo. Pues déjenme decirles, Dios no necesita plan B. Dios no necesita corregir sobre la marcha. Dios no necesita un plan alterno, una alternativa, no. Porque Dios en su plan y en su propósito es perfecto. Les acabo de leer Génesis, que la nación de Israel debió ser bendición para todas las naciones de la tierra. Dios siempre quiso, en su corazón siempre tuvo el deseo de alcanzar a los gentiles. Lo que Dios quería era que Israel fuera el vehículo que Dios iba a usar para alcanzar a los gentiles. Dios no llegó a este tiempo de decir plan B, emergencia, 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 plan B. No, jamás eso suceda, porque Dios siempre tiene el control absoluto de todas las cosas. No, los gentiles no somos plan B. Los gentiles siempre fuimos parte del plan de Dios. Cuando los judíos, líderes religiosos judíos, arrestaron a Jesús por engaños, por mentiras de unos falsos testigos, y luego lo entregan a los romanos, la autoridad de los romanos, Pilato le dice, pero ¿qué mal hizo? ¿Por qué quieren que lo crucifique si yo no encuentro mal alguno en este hombre? Y dijeron, crucifíquenlo. Pero, ¿en serio quieren que crucifique al rey de los judíos? Dijeron, no queremos ese que sea rey sobre nosotros. Entonces, ¿qué hago con él? Crucifíquenlo. Pero él es el rey de los judíos, no queremos ese rey. César será nuestro rey. Y rechazaron a Jesús, rechazaron al Mesías, rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron a Dios que se hizo hombre. En ese momento Dios no dijo, ¿y ahora qué? No. En ese momento Dios dijo, ok, el plan sigue adelante. ¿Cómo así? Sí. Dios, que es omnisciente, todo lo sabe. Dios que no tiene principio ni no tiene fin. Dios que es el alfa y la omega. El principio y el fin de todas las cosas. Dios tiene exactamente el control de todas estas cosas. Por eso es que les dije, providencia divina, la providencia de Dios. Esta doctrina es súper importante para nosotros entender. Ahora les voy a dar unos versos aquí para que ustedes los estudien en su propio tiempo. Porque desde la perspectiva humana, podemos pensar que si sucedieron todas estas cosas así, entonces, ay, pobrecito Dios, ¿y ahora qué va a hacer? Israel le dio la espalda, ¿ahora qué va a hacer Dios? Jamás eso ha sucedido y jamás va a suceder. ¿Por qué? Porque hay esta doctrina que se llama la providencia de Dios. La divina providencia es la manera en que Dios gobierna, por medio de la cual, usando su sabiduría y su amor, cuida, dirige y ordena todas las cosas en el universo. La doctrina de la providencia divina nos enseña que Dios está en completo control de todas las cosas. Ahora, déjeme decirle algunas cosas acerca de la soberanía de Dios. Miren esto. Dios es soberano sobre el universo como un todo. En el Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en el cielo y en su reino, y por su reino, y su reino más bien, gobierna todas las cosas. Dios es soberano sobre el mundo físico. Isaías 40:21-26. Déjenme les leo esos versos porque son de verdad maravillosos. Isaías 40, del 21 al 26. Escuchen esto, les va a ser de grande bendición. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? El Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, como insectos, dice la palabra. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, los hace como cosa nada.
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese es el Dios de la Biblia. Él tiene el control absoluto del universo como un entero o como un todo y del mundo físico. Él es el que gobierna los asuntos de las naciones. Daniel 4:17 dice, el Dios soberano reina en el reino de los hombres. Él es el que ordena la vida. En Gálatas capítulo 1, verso 15, Pablo dice, Dios que me escogió desde el vientre de mi madre. Jeremías también le dice, Dios, yo no sé hablar, que soy un niño. Y Dios le dice, te escogí para que fueses profeta. Dios controla el éxito y el accionar de los hombres en la tierra. Dios dice, humilla al poderoso y exalta al humilde. Dios es el que protege. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Nuestro Dios, a través de su divina providencia, consigue y logra lo que es su perfecta y soberana voluntad y propósito. ¿Cómo lo hace? Porque Dios gobierna los asuntos de los hombres. Y número 2, porque Dios trabaja a través del orden natural de las cosas. Las leyes de la naturaleza no son nada en sí mismas, sino solamente los principios por los cuales Dios ordena los eventos naturales. Las leyes de la naturaleza no tienen poder inherente en ellas. De hecho, las leyes de la naturaleza son principios que Dios pone en movimiento para gobernar cómo las cosas deben funcionar. Las leyes de la naturaleza son solamente leyes porque Dios decreta que sean. Entonces, ¿cómo es que la providencia divina se relaciona con la voluntad humana? No hay un verso que nos diga así es como trabaja. No sabemos cómo exactamente Dios lo hace. Lo que sí sabemos es que tenemos múltiples ejemplos. José es uno de ellos cuando dice, lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo usó para bien. La doctrina de la providencia divina se sumariza de esta manera. Dios en la eternidad, por el consejo de su propia voluntad, ordenó todo lo que sucede, y aún así en ninguna manera o en ningún sentido Dios es el autor del mal, ni tampoco Dios elimina la responsabilidad del hombre. Los medios primarios por los cuales Dios logra su voluntad o hace su voluntad es a través de causas secundarias, las leyes de la naturaleza y las decisiones de los hombres. Dios normalmente trabaja de manera indirecta para conseguir sus propósitos. Entonces la pregunta es esta: ¿sabía Dios que estas cosas iban a suceder? Por supuesto. ¿Sabía Dios que al poner todo el pecado de la humanidad en la persona de su Hijo amado Cristo Jesús, esa era la única manera de pagar por nuestros pecados para que fuéramos salvos de la ira venidera? Por supuesto. ¿Lo tomó a Dios por sorpresa cuando Jesús fue entregado a la cruz? No. De hecho, si lo queramos mirar de esta manera y a ver si lo pueden entender, yo no lo puedo comprender en su totalidad. ¿Fueron los judíos que entregaron a Jesús a morir en la cruz? ¿Fueron los romanos los que lo crucificaron? Sí. ¿Pero fueron ellos los que le pusieron ahí? ¿O fue el Padre que puso a Jesús? ¿O fue Jesús que en el amor a su Padre dijo, tengo el poder para poner mi vida porque tengo el poder para volverla a tomar?
Si entendemos la providencia divina, entonces, hermanos, podremos entender más claramente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora entiendo. Dios hizo y la responsabilidad es creer. ¿Cómo trabajan estas cosas? Como dije, Dios no nos da un verso para decir estas cosas van a trabajar de esta manera, pero sí nos da múltiples ejemplos de cómo estas cosas se llevan a cabo. En el libro de Romanos, uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La divina providencia toma el momento de la más grave tragedia en la historia de la humanidad y la convierte en la más grande noticia que el mundo jamás había escuchado. ¿Qué? Que hay salvación para todo aquel que cree por fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, estos son los resultados. Cuando Pablo dice, la transgresión de Israel vino a hacer salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Cuando los judíos nos vean a nosotros, deberían ver lo que la vida cristiana es por el poder del Espíritu. Deberían ver lo que es el amor de Dios reflejado en nuestra manera de vivir. Deberían ver lo que es gracia, porque somos gente que hemos recibido por gracia la salvación eterna. Cuando los judíos nos ven a nosotros, deberían estar celosos de la intimidad de cómo vivimos nuestras vidas para Cristo Jesús. Entonces, la pregunta obligada para nosotros, ¿qué resultó del rechazo en este tiempo de Israel? Sabemos que van a ser restaurados, sabemos que no es total, también sabemos que no es final. ¿Qué sucede de esto? 1, la salvación de Dios vino a los gentiles. 2, Dios usa la salvación de los gentiles para provocar a celos a los judíos. Y número 3, la futura restauración de Israel será una bendición de magnitudes enormes para el mundo entero. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? En el momento, formando, completando su iglesia, la iglesia de su Hijo amado Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el número de los que Él quiere agregar a su iglesia se complete. ¿Y después qué? Terminará el tiempo de la iglesia y Dios volverá a trabajar con el pueblo de Israel. Entonces, ¿en qué concluimos? Concluyamos con esto. La falla de Israel no significa que Dios acabó con ellos. Número 2, la caída del pueblo de Israel ha resultado en gran bendición para los gentiles. Y número 3, la futura restauración del pueblo de Israel será una gran bendición para el mundo entero. Entonces, ¿qué hacemos? No juzgues a Dios por las cosas que ves a tu alrededor. No hay nadie que está fuera de la gracia de Dios. No hay nadie que Dios no pueda cambiar. No hay nadie que Dios no pueda alcanzar por su misericordia y por su gracia. Hay muchos hoy en día que viven una vida de inmoralidad y de pecado. Ninguno de ellos está desechado para siempre. Número 2, la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. La gracia de Dios seguirá alcanzando
al perdido, llamándolo a una relación íntima con Cristo Jesús. Y cuando por fe vengan a Cristo Jesús, créanlo, nada ni nadie los podrá arrebatar de su mano. Esa es su promesa, y su carácter y su integridad y su santidad van detrás de su promesa. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y nosotros le adoraremos por el resto de la eternidad, porque Él es digno de honra y gloria. Bendito Dios. Le damos gracias, Señor, esta mañana por su palabra que es viva y eficaz. Ah, qué maravilloso es estudiar su palabra. Ah, qué rico es escuchar su palabra y la esperanza de vida que nos da, y el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Dios, por enseñarnos no solamente su palabra, pero por revelarse a nosotros de manera personal. A usted sea la honra y la gloria, porque usted vive y reina por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.